El salón Hacienda Real en Polanco resplandecía bajo las luces doradas. Camareros en trajes impecables se deslizaban entre los invitados mientras la música de un cuarteto de cuerdas flotaba en el aire. La familia Mendoza había invertido una fortuna en la boda de su única hija, Patricia, con Miguel Arellano, un prominente empresario inmobiliario de la Ciudad de México. Para los 200 invitados era el evento social del año, pero para Patricia se estaba convirtiendo rápidamente en el escenario de una revelación. Patricia, con su vestido de diseñador y su cabello recogido en un elegante moño, permanecía junto a su esposo en la mesa principal. A sus 32 años, era la imagen perfecta de una novia radiante, pero la tensión en sus ojos revelaba otra historia. Mientras observaba a Miguel conversar con su suegro, notó cómo su mandíbula se tensaba y sus nudillos se volvían blancos alrededor de su copa de champán. «Creo que es un buen momento para anunciar la noticia», sugirió su padre, Ernesto Mendoza, un respetado arquitecto cuya influencia había ayudado a abrir muchas puertas para la empresa de Miguel. «El terreno en Cancún será un regalo perfecto para ustedes dos». Patricia percibió la rigidez inmediata en los hombros de Miguel. Durante meses, había observado su ambición desmedida, escuchando a escondidas conversaciones telefónicas sobre propiedades, permisos y sobornos. El regalo de su padre, un terreno prime en la Riviera Maya, debía ser una sorpresa para ambos, pero la expresión de Miguel revelaba que él ya lo sabía. «Papá, quizás deberíamos esperar», intentó Patricia, pero era demasiado tarde. Ernesto se puso de pie, golpeando suavemente su copa con un tenedor. El tintineo resonó por el salón y gradualmente las conversaciones se apagaron. Los rostros expectantes se volvieron hacia la mesa principal. «Queridos amigos y familia», comenzó Ernesto con voz resonante, «hoy no solo celebramos la unión de dos personas, sino también el inicio de un nuevo capítulo para nuestras familias». Patricia observó a Miguel, cuya sonrisa parecía tallada en piedra. Sus ojos, normalmente calculadores, ahora ardían con algo que Patricia reconoció como pánico. «Como padre siempre soñé con el día en que mi hija encontraría a alguien digno de su amor», continuó Ernesto. «Y hoy es mi honor anunciar un regalo especial para los novios, un terreno en la costa de Cancún, donde podrán construir su primer gran proyecto juntos». Un murmullo de aprobación recorrió la sala. Patricia vio cómo la mano de Miguel se cerraba en un puño bajo la mesa. «Miguel», dijo Ernesto, volviéndose hacia su yerno, «Patricia siempre ha tenido buen ojo para las personas. Confío en que ambos harán algo extraordinario con este regalo». Fue entonces cuando sucedió. Miguel se inclinó hacia Patricia, con los labios casi rozando su oreja. Su voz era apenas un susurro, pero destilaba veneno puro. «Te vas a arrepentir de esto», gruñó. El tiempo pareció detenerse. Patricia sintió una extraña calma extenderse por su cuerpo. Todos sus meses de sospechas cristalizaron en ese instante. Las llamadas secretas, las reuniones tardías, su insistencia en manejar todas las finanzas. De repente, todo tenía sentido. En lugar de encogerse, Patricia giró lentamente su rostro hacia él. Sus labios se curvaron en una sonrisa deliberada, amplia y calculada. No era una sonrisa de felicidad, sino una declaración de guerra. Los invitados cercanos captaron el intercambio. La madre de Patricia, Elena, dejó caer su tenedor. El hermano mayor de Miguel, Javier, se enderezó en su asiento. El silencio se extendió como una mancha de tinta en agua clara. «¿Sucede algo?», preguntó Ernesto, su copa todavía en alto. «En absoluto, papá», respondió Patricia, sin apartar los ojos de su esposo. «Miguel está emocionado, ¿verdad, cariño?». Miguel se puso de pie mecánicamente, forzando una sonrisa. «Estoy abrumado por su generosidad, don Ernesto. Gracias». Pero todos habían visto el intercambio. La tensión en el aire era palpable mientras Miguel levantaba su copa en un brindis forzado. Mientras los aplausos llenaban el salón, Patricia mantuvo su sonrisa intacta, pero su mente ya estaba en otro lugar. Recordó los documentos que había encontrado en el despacho de Miguel hace 3 semanas, los correos electrónicos impresos sobre ventas de terrenos en Quintana Roo, terrenos que, según los papeles, él ya estaba negociando vender a un consorcio extranjero, terrenos que ahora incluían el regalo de su padre. La recepción continuó, pero algo fundamental había cambiado.
En ese momento, mientras el cuarteto de cuerdas retomaba su melodía y los meseros servían el plato principal, Patricia comprendió que su matrimonio no era lo que había imaginado. Y más importante aún, entendió que Miguel no conocía realmente a la mujer con la que se había casado. La noche avanzó entre conversaciones ligeras y bailes ceremoniales, pero en la mente de Patricia un plan comenzaba a tomar forma. Sería paciente, sería meticulosa, y eventualmente mostraría a Miguel exactamente de lo que era capaz. Mientras bailaban su primer vals como matrimonio, Patricia apoyó su cabeza en el hombro de Miguel. Para los fotógrafos y los invitados, era un gesto de amor. Solo Miguel podía sentir la rigidez en su cuerpo, la determinación en su agarre. «No sé qué crees que sabes», murmuró él mientras giraban por la pista, «pero te aseguro que no entiendes con quién estás jugando». Patricia levantó la vista, encontrándose con sus ojos. La misma sonrisa calculada regresó a sus labios. «No, Miguel», respondió suavemente. «Eres tú quien no sabe con quién se casó». La luz del amanecer se filtraba a través de las persianas de la suite nupcial en el Hotel St. Regis. Patricia yacía despierta, observando los patrones que dibujaba la luz en el techo. A su lado, Miguel dormía profundamente, ajeno a la tormenta que se gestaba en la mente de su esposa. Habían pasado 3 días desde la boda. 3 días de fingir normalidad, mientras Patricia recopilaba meticulosamente cada pieza de información que podía encontrar. Ahora, mientras su esposo dormía, repasaba mentalmente su plan. Su primer movimiento vendría esa tarde, durante el almuerzo con Javier, el hermano mayor de Miguel. Durante años, Patricia había cultivado una amistad genuina con él, apreciando su honestidad en un mundo donde las apariencias lo eran todo. Si alguien podía darle respuestas, sería Javier. «Buenos días, esposa». La voz de Miguel interrumpió sus pensamientos. Se había despertado y la observaba con ojos entrecerrados. Por un momento, casi parecía el hombre del que se había enamorado, vulnerable, con el cabello despeinado y una sonrisa adormilada. «Buenos días», respondió Patricia, manteniendo su voz neutra mientras se levantaba. «Tengo que reunirme con la diseñadora de interiores para el apartamento. ¿Recuerdas?» Era una mentira, por supuesto. La diseñadora vendría la próxima semana, pero Miguel asintió distraídamente, ya revisando su teléfono. «Tengo reuniones todo el día», comentó él. «No me esperes para cenar». Patricia sonrió para sus adentros. «Perfecto». El restaurante Pujol bullía de actividad cuando Patricia llegó para su almuerzo con Javier. Eligió este lugar no solo por su prestigio, sino porque sabía que Miguel nunca aparecería allí. Odiaba la comida experimental. Javier ya estaba sentado en una mesa discreta al fondo. A los 45 años, con canas prematuras y ojos amables, era el polo opuesto a su hermano menor. Mientras Miguel había construido su carrera con ambición despiadada, Javier había preferido un camino más tranquilo como profesor universitario. Patricia se levantó para saludarla con un beso en cada mejilla. «Estás radiante. El matrimonio te sienta bien». Ella se sentó, estudiando cuidadosamente su rostro. «Gracias por venir, Javier. Necesitaba hablar contigo, en privado». Algo en su tono debió alertarlo, porque su expresión se tornó seria. «¿Va todo bien?» Patricia tomó un sorbo de agua, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «¿Recuerdas el terreno que mi padre nos regaló en la boda?» Javier asintió lentamente. «Creo que Miguel ya tenía planes para ese terreno, planes que no me incluían a mí ni a mi familia». El silencio que siguió confirmó sus sospechas incluso antes de que Javier hablara. «Patricia», comenzó él con voz cautelosa, «siempre has sido como una hermana para mí. Te aprecio demasiado para mentirte». «Entonces no lo hagas», respondió ella, sosteniendo su mirada. Javier suspiró profundamente. «Mi hermano no siempre toma las decisiones más éticas. Ha estado negociando con inversionistas extranjeros durante meses, terrenos en Quintana Roo, incluyendo propiedades que no le pertenecen», preguntó Patricia, sintiendo cómo su corazón se aceleraba. «No puedo confirmar los detalles específicos», dijo Javier incómodo, «pero sé que tiene socios que preferirían permanecer en las sombras, personas con influencia». El mesero llegó con los primeros platos, interrumpiendo momentáneamente la conversación. Patricia apenas registró el elaborado platillo frente a ella. «¿Por qué me estás contando esto ahora?», preguntó cuando volvieron a estar solos.
Los ojos de Javier reflejaban una tristeza profunda. Porque intenté advertírtelo antes de la boda, ¿recuerdas? Aquella cena en mi casa, cuando te pregunté si estabas segura, pero parecías tan enamorada. Patricia recordó la noche. Había interpretado la preocupación de Javier como simple proteccionismo fraternal. ¿Qué más sabes, Javier? Él bajó la voz. Ten cuidado con Raúl Velasco. Es el socio principal de Miguel, y no es alguien con quien quieras problemas. El nombre resonó en la memoria de Patricia. Lo había visto en documentos, pero nunca había conocido al hombre en persona. ¿Qué tipo de negocios tienen exactamente? Javier miró a su alrededor antes de inclinarse más cerca. El tipo de negocios donde el dinero necesita ser limpiado antes de poder ser gastado. El impacto de sus palabras fue como un golpe físico. Patricia había sospechado que Miguel operaba en zonas grises, pero nunca imaginó algo tan serio. Necesito pruebas, Javier, dijo finalmente. Documentos, correos, cualquier cosa. Él negó con la cabeza. No puedo involucrarte más. Ya es peligroso que sepas esto. Ya estoy involucrada, respondió Patricia con firmeza. Me casé con él. El resto del almuerzo transcurrió en una conversación más ligera, pero la mente de Patricia trabajaba a toda velocidad. Mientras se despedían en la entrada del restaurante, Javier la tomó del brazo. Ten cuidado, Patricia. Miguel puede ser implacable cuando se siente amenazado. Ella sonrió, la misma sonrisa calculada de la boda. No te preocupes por mí. Sé exactamente lo que estoy haciendo. Esa noche, mientras Miguel trabajaba tarde, Patricia se deslizó en su estudio privado. Con guantes de látex y el corazón latiendo fuertemente, comenzó a buscar metódicamente. La oficina era minimalista, con un escritorio de madera oscura y estanterías llenas de libros que Patricia dudaba que alguna vez hubiera leído. En una esquina, una caja fuerte empotrada en la pared llamó su atención. Intentó varias combinaciones, su fecha de nacimiento, la de Miguel, su aniversario, sin éxito. Finalmente, probó con una fecha que había anotado repetidamente en sus documentos, 05-11-22. La caja se abrió con un suave clic. Dentro, encontró varios pasaportes con la foto de Miguel, pero diferentes nombres, un fajo grueso de dólares estadounidenses y una memoria USB. Con manos temblorosas, insertó la memoria en su laptop. Los archivos estaban encriptados, pero uno de ellos se abrió. Un contrato preliminar para la venta de 3 terrenos en la costa de Quintana Roo, incluyendo coordenadas que Patricia reconoció como la propiedad de su padre. El contrato estaba fechado 2 meses antes de su boda. Mientras copiaba los archivos a su propia memoria, escuchó un ruido en la entrada del apartamento. Rápidamente cerró todo, devolvió la memoria original a la caja fuerte y se deslizó fuera del estudio justo cuando Miguel entraba al pasillo. «¿Patricia?», llamó, dejando su maletín en el sofá. «¿Estás despierta?». Ella apareció desde la cocina sosteniendo una copa de vino como si hubiera estado allí todo el tiempo. «Acabo de servirme una copa. ¿Quieres una?». Miguel la estudió por un momento, sus ojos buscando algo en su expresión. Finalmente su rostro se relajó. «Claro», dijo aflojándose la corbata, «ha sido un día infernal». Patricia le sirvió una copa observándolo cuidadosamente. «¿Problemas en el trabajo?». «Nada que no pueda manejar», respondió Miguel, tomando un largo trago. «Solo algunos inversionistas impacientes». Murmuró Patricia, pensando en los documentos que acababa de descubrir. «La paciencia nunca fue tu fuerte». Miguel la miró sharply. «¿Qué se supone que significa eso?». Patricia se encogió de hombros manteniendo su expresión inocente. «Solo una observación, cariño. Siempre has sido un hombre de acción». Algo cambió en la atmósfera. Una tensión eléctrica que ambos podían sentir. Durante varios segundos se miraron fijamente, cada uno evaluando al otro. Finalmente, Miguel sonrió, pero no llegó a sus ojos. «¿Sabes qué? Tienes razón. Siempre consigo lo que quiero, Patricia. Siempre». Ella levantó su copa en un brindis silencioso. «Yo también, Miguel. Yo también». Esa noche, acostados en camas separadas en habitaciones separadas, por tu insomnio, había insistido Patricia días después de la boda. Ambos permanecieron despiertos, planeando su próximo movimiento en un juego cuyas reglas cambiaban con cada hora que pasaba. La condesa vibraba con energía juvenil mientras Patricia caminaba por la avenida Ámsterdam,
Era un sábado por la mañana, 2 semanas después de la boda, y el vecindario hipster de la Ciudad de México bullía de actividad. Parejas con perros, artistas con cafés de especialidad y turistas maravillados por la arquitectura Art Deco. Patricia había elegido cuidadosamente este lugar para reunirse con Claudia Robles, una antigua compañera de la universidad que ahora trabajaba como periodista de investigación en El Universal. Se sentó en la terraza de Chiquitito Café, ajustándose las gafas de sol mientras esperaba. ¡Patricia! La voz entusiasta de Claudia la sacó de sus pensamientos. Su amiga, con el cabello corto teñido de un vibrante azul, destacaba incluso en este barrio de espíritus libres. Se abrazaron brevemente antes de sentarse. Patricia notó cómo Claudia escaneaba rápidamente los alrededores, el hábito de alguien acostumbrado a manejar información sensible. «Gracias por venir», comenzó Patricia después de ordenar 2 lattes. «Sé que estás ocupada». Claudia se inclinó hacia adelante. «Tu mensaje sonaba urgente. ¿Qué sucede? ¿Problemas en el paraíso tan pronto?» Patricia sonrió levemente. «Digamos que descubrí que mi esposo no es exactamente quien creía que era. Los hombres nunca lo son», respondió Claudia con un suspiro dramático. Luego, notando la seriedad en los ojos de Patricia, se enderezó. «Espera, ¿es algo grave?» Patricia extrajo discretamente una memoria USB de su bolso. «Aquí hay documentos sobre un esquema de lavado de dinero a través de proyectos inmobiliarios en Quintana Roo. Involucra a funcionarios gubernamentales, inversionistas extranjeros y a mi querido esposo». Los ojos de Claudia se agrandaron. «Patricia, esto es peligroso. ¿Estás segura?» «Completamente», respondió Patricia, deslizando la memoria a través de la mesa. «Solo quiero que la tengas como seguro». «Si algo me sucede, no digas eso», interrumpió Claudia, pero tomó la memoria y la guardó en su bolso. «Es solo precaución», aseguró Patricia. «Por ahora, no hagas nada con ella. Tengo un plan». Claudia estudió a su amiga con preocupación. «¿Qué plan?» «Patricia, si esto involucra lavado de dinero y corrupción gubernamental, deberías ir a las autoridades». Patricia soltó una risa amarga. «¿Las mismas autoridades que aparecen en esos documentos recibiendo sobornos?» «No, necesito más. Necesito atrapar a Miguel en el acto». Bebieron sus cafés mientras Patricia explicaba su estrategia. No todo, por supuesto. Había aprendido la lección de nunca revelar todas sus cartas. «Solo prométeme algo», dijo Claudia finalmente. «Si las cosas se ponen feas, me llamarás. Tengo contactos que pueden ayudar, gente en la que realmente se puede confiar». Patricia asintió, agradecida por tener al menos una aliada. Mientras se despedían, Claudia la abrazó con fuerza. «Ten cuidado con los Velasco», susurró en su oído. «Esa familia tiene conexiones en lugares oscuros». Patricia se quedó inmóvil. «¿Conoces a los Velasco?» Claudia se separó, su expresión sombría. «He estado investigando a Raúl Velasco durante meses. Ese hombre no deja testigos, Patricia». Con esas palabras inquietantes resonando en su mente, Patricia regresó a casa, donde Miguel la esperaba para una cena con sus socios de negocios, incluido, según le había informado casualmente esa mañana, Raúl Velasco. El restaurante Pujol, considerado uno de los mejores de América Latina, era el escenario perfecto para la cena de esa noche. Miguel había reservado una sala privada donde la élite empresarial de México podía discutir negocios lejos de oídos indiscretos. Patricia eligió cuidadosamente su atuendo. Un vestido negro ajustado pero elegante, joyas discretas pero caras. La imagen perfecta de una esposa trofeo, exactamente lo que Miguel esperaba que fuera esta noche. «Recuerda», le dijo Miguel mientras su chofer los llevaba al restaurante, «esta noche es importante. Velasco está considerando aumentar su inversión». Patricia asintió dócilmente. «Por supuesto, cariño, seré la esposa perfecta». Algo en su tono hizo que Miguel la mirara con sospecha, pero el auto ya se detenía frente al restaurante. Raúl Velasco resultó ser todo lo contrario a lo que Patricia había imaginado. En lugar del estereotípico narcotraficante ostentoso, era un hombre de unos 50 años, delgado y discreto, con gafas de montura fina y un traje hecho a medida que gritaba dinero viejo. Lo que más le inquietó fueron sus ojos, fríos y calculadores, evaluándola como si fuera una mercancía. «Al fin conozco a la famosa Patricia», dijo Velasco besando su mano. «Miguel no deja de hablar de ti.
Todas mentiras, seguramente, respondió ella con una sonrisa practicada. La cena avanzó entre platos de alta cocina mexicana reinterpretada y conversaciones aparentemente inocuas sobre el mercado inmobiliario. Patricia interpretó perfectamente su papel, riendo en los momentos adecuados, haciendo preguntas superficiales, siendo la distracción hermosa que todos esperaban. Pero mientras servían el plato principal, un mole negro complejo que tomaba días preparar, Patricia comenzó sutilmente a cambiar la dinámica. «Señor Velasco», dijo, inclinándose ligeramente hacia adelante, «Miguel me contó sobre su interés en el terreno de Tulum. ¿Es cierto que planean un complejo que respete el entorno natural?» Una sombra de sorpresa cruzó el rostro de Miguel, rápidamente enmascarada. Velasco miró entre los dos antes de responder. «Tu esposa está bien informada, Miguel», comentó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Sí, Patricia, la sostenibilidad es importante para nuestros inversores». «Me alegra oírlo», continuó ella, ignorando la mirada de advertencia de Miguel. «Mi padre siempre ha sido un defensor de la conservación ambiental. De hecho, ese terreno que nos regaló en la boda tiene restricciones ecológicas bastante estrictas». La temperatura en la habitación pareció descender varios grados. Miguel tosió ligeramente. «Patricia no está familiarizada con todos los detalles técnicos», intervino forzando una risa. «Las mujeres y los permisos de construcción, ya sabes». Pero Velasco no apartaba sus ojos de Patricia. Al contrario, encuentro refrescante a una mujer que se interesa por los negocios de su esposo. «Dime, Patricia, ¿qué más te ha contado Miguel sobre nuestros proyectos?» Era una trampa, y Patricia lo sabía. Sonrió serenamente. «Solo generalidades. Miguel es muy reservado con sus asuntos profesionales. Pero me encantaría saber más, especialmente si involucra el regalo de mi padre». La tensión era palpable. Miguel apretaba su copa con tanta fuerza que Patricia temió que la rompiera. «Quizás deberíamos discutir los detalles en otra ocasión», sugirió Velasco finalmente, «cuando estemos en un entorno más apropiado». El resto de la cena transcurrió en una atmósfera cargada. Cuando finalmente se despidieron, Velasco tomó la mano de Patricia entre las suyas. «Ha sido un verdadero placer conocerte», dijo, su voz suave, pero con un filo amenazante. «Espero que podamos conocernos mejor en el futuro». En el auto de regreso, el silencio era ensordecedor. Patricia podía sentir la furia emanando de Miguel en oleadas. «¿Qué demonios fue eso?», explotó finalmente cuando entraron a su apartamento. Patricia se quitó los tacones tranquilamente. «¿A qué te refieres?» «No te hagas la inocente», siseó él acercándose peligrosamente. «¿Cómo sabes sobre el terreno de Tulum? ¿Has estado hurgando en mis cosas?» Ella lo miró directamente, sin retroceder. «Así que es verdad, ¿estás planeando usar el regalo de mi padre para uno de tus proyectos especiales con Velasco?» La mano de Miguel se movió tan rápido que Patricia apenas tuvo tiempo de reaccionar. Sus dedos se cerraron alrededor de su muñeca como un tornillo. «No tienes idea de con quién estás jugando», advirtió su voz peligrosamente baja. «Velasco no es alguien con quien se pueda jugar». Patricia no mostró el dolor que sentía. En cambio, mantuvo la misma sonrisa calculada que había usado en su boda. «Y tú no tienes idea de con quién te casaste», respondió con calma. «Suéltame, Miguel. Ahora». Algo en su tono debió impresionarlo, porque aflojó su agarre. Patricia se frotó la muñeca mientras se alejaba hacia su habitación. «Patricia», llamó Miguel, su voz ahora controlada. «Sea lo que sea que creas que estás haciendo, detente. Por tu propio bien». Ella se detuvo en el pasillo, volviéndose para mirarlo una última vez esa noche. Demasiado tarde para eso, querido esposo. El juego ya comenzó. Esa noche, mientras revisaba las fotos que había tomado discretamente de los documentos que Miguel había traído a la cena, Patricia tomó una decisión. Era hora de pasar de la defensa al ataque. El exclusivo Club Chapultepec, con sus jardines inmaculados y vistas panorámicas de la ciudad, acogía el evento anual de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios. Para Miguel, era el escenario perfecto para anunciar su nuevo megaproyecto en la Riviera Maya, un complejo turístico valorado en cientos de millones de dólares que, sin que los asistentes lo supieran, serviría como fachada para una operación mucho más lucrativa. Para Patricia, era el escenario perfecto para su acto final. Habían pasado 3 semanas desde la tensa cena con Velasco.
3 semanas, durante las cuales Patricia había actuado como la esposa arrepentida, asegurando a Miguel que había entendido su lugar y prometiendo no interferir más en sus negocios. 3 semanas durante las cuales había trabajado incansablemente entre bastidores. Ahora, mientras se deslizaba por el salón en un vestido rojo que atraía todas las miradas, Patricia repasaba mentalmente cada detalle de su plan. La memoria USB en su bolso contenía copias de todos los documentos incriminatorios que había encontrado, junto con grabaciones de conversaciones que Miguel nunca supo que estaba registrando. Su teléfono estaba configurado para transmitir en vivo a un servidor seguro, y en su muñeca, el delicado brazalete contenía un botón de pánico conectado directamente con los contactos de confianza de Claudia. Todo estaba listo. Patricia, querida, la voz melosa de Elena Velasco, esposa de Raúl, interrumpió sus pensamientos. Ese vestido es simplemente espectacular. Patricia sonrió, inclinándose para besar las mejillas de la mujer. Durante las últimas semanas, había cultivado cuidadosamente una amistad con Elena, descubriendo que la esposa de Velasco tenía sus propios resentimientos y secretos. «Elena, qué alegría verte», respondió Patricia. «¿Está Raúl contigo?» «En el bar con tu esposo y los inversionistas chinos», respondió Elena rodando los ojos. «Negocios, siempre negocios». Patricia asintió comprensivamente. «Los hombres y sus imperios». «Hablando de eso», Elena bajó la voz. «¿Miguel te contó sobre el pequeño problema con los permisos en Tulum?» Patricia mantuvo su expresión neutral mientras su corazón se aceleraba. ¿Mencionó algo al respecto? ¿Hubo complicaciones? Elena se acercó más, el champán aflojando su lengua. Raúl está furioso. Aparentemente alguien filtró información a la Secretaría de Medio Ambiente. Están investigando todas las propiedades en esa zona. Patricia fingió sorpresa. ¡Qué terrible! ¿Tienen idea de quién pudo ser? Sospechan de alguien interno, murmuró Elena. Raúl incluso sugirió... Se detuvo, pareciendo recordar con quién hablaba. Bueno, no importa, seguro lo resolverán. Un camarero pasó con una bandeja de copas y Patricia tomó una, necesitando algo para ocupar sus manos temblorosas. No por miedo, sino por anticipación. Su plan estaba en marcha, y el momento que había estado esperando se acercaba. «Señoras y señores», la voz del maestro de ceremonias resonó por el salón. «Por favor, tomen sus asientos. La presentación comenzará en 5 minutos». Patricia se excusó de Elena y se dirigió hacia la mesa principal, donde Miguel conversaba animadamente con Raúl Velasco y 3 hombres de aspecto serio que asumió eran los inversionistas chinos. Cuando la vio acercarse, Miguel sonrió tensamente. «Aquí está mi hermosa esposa», dijo, extendiendo un brazo para rodear su cintura. Sus dedos se clavaron ligeramente en su piel, un recordatorio silencioso de quién tenía el control. O eso creía él. «Señor Velasco», saludó Patricia con una inclinación de cabeza. «Qué placer verlo de nuevo». Los ojos de Velasco se entrecerraron levemente. «El placer es mío, Patricia. Justamente estábamos hablando del terreno que tu padre les regaló. Miguel está a punto de presentar los planos del proyecto». «¿En serio?», Patricia fingió entusiasmo. «No puedo esperar a verlos». Miguel la miró con suspicacia, pero no podía hacer una escena frente a los inversionistas. Patricia tomó asiento junto a él mientras el salón se oscurecía y una pantalla gigante se iluminaba al frente. «Damas y caballeros», comenzó Miguel, subiendo al escenario con la confianza de un hombre acostumbrado a tener todas las cartas. «Hoy tengo el honor de presentarles el proyecto que redefinirá el turismo de lujo en la Riviera Maya». Patricia observó cómo su esposo desplegaba su visión. Un complejo de hoteles boutique, villas privadas y un campo de golf, todo construido bajo estrictos estándares ecológicos. Las imágenes digitales mostraban edificios elegantes integrados en la vegetación, playas prístinas y turistas sonrientes. Un sueño tropical perfecto. Lo que Miguel no mostraba, por supuesto, eran los documentos que Patricia había descubierto. Los verdaderos planos que incluían una marina mucho más grande de lo permitido, destinada a facilitar el movimiento discreto de mercancías. Los sobornos a funcionarios para ignorar las evaluaciones ambientales. El lavado de dinero a través de empresas fantasma.
Mientras los aplausos llenaban la sala, Patricia verificó discretamente su teléfono. El mensaje de Claudia brillaba en la pantalla. «Todo listo. Señal cuando quieras». Era el momento. «¿Alguna pregunta?», concluyó Miguel sonriendo bajo los reflectores. Patricia levantó la mano. Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. La sonrisa de Miguel vaciló por un instante. «¿Sí, querida?». Patricia se puso de pie lentamente, consciente de todas las miradas sobre ella. «Tengo una pregunta sobre los permisos ambientales, cariño». Su voz era suave pero clara, amplificada por el micrófono que había en la mesa. «Específicamente, sobre cómo planeas esquivar las regulaciones federales sobre manglar protegido». El silencio que siguió fue absoluto. Miguel se quedó completamente inmóvil, su sonrisa congelada en una mueca. «Patricia», dijo finalmente con una risa forzada, «creo que has malinterpretado algo. Todos nuestros proyectos cumplen estrictamente con la ley». «¿En serio?». Patricia sacó su teléfono y lo conectó a la presentación, suplantando la imagen idílica de Miguel con documentos que mostraban otra historia. «Porque estos papeles, firmados por ti y por el señor Velasco, sugieren lo contrario». Un murmullo de conmoción recorrió la sala. En la mesa principal, Velasco se había puesto de pie, su rostro una máscara de furia contenida. «Y esto», continuó Patricia cambiando a otra imagen, «parece ser un plan detallado para usar el proyecto como fachada para operaciones de lavado de dinero, operaciones que involucran a varios funcionarios presentes hoy». El caos estalló en el salón. Varios asistentes se apresuraron hacia las salidas. Los inversionistas chinos intercambiaban miradas alarmadas, y Miguel la miraba con un odio tan puro que hubiera hecho temblar a cualquiera. Pero Patricia ya no temblaba. «¡Seguridad!», gritó Miguel. Pero antes de que alguien pudiera moverse, las puertas del salón se abrieron de par en par. «Fiscalía General de la República», anunció una voz autoritaria, mientras agentes uniformados entraban al recinto. «Nadie se mueva». En medio de la conmoción, Patricia vio cómo Raúl Velasco intentaba escabullirse por una puerta lateral. Con un movimiento rápido, presionó el botón en su brazalete. «Velasco está escapando por la cocina», murmuró al dispositivo. Segundos después, más agentes interceptaron al empresario. Miguel, entendiendo finalmente la magnitud de la traición, se abalanzó hacia ella. «¡Tú!», rugió, su rostro contorsionado por la rabia. «Te dije que te arrepentirías». Pero antes de que pudiera alcanzarla, dos agentes lo sujetaron. «Miguel Arellano», declaró uno de ellos, «está detenido por sospecha de fraude, soborno y lavado de dinero». Mientras esposaban a su esposo, Patricia se acercó a él. Los ojos de Miguel ardían con furia impotente. «Te lo advertí, Miguel», dijo suavemente, para que solo él pudiera oírla. «No tenías idea de con quién te casaste». Y entonces, justo como aquella noche en su boda, Patricia sonrió. No era una sonrisa de triunfo o de crueldad, sino de liberación. La sonrisa de alguien que finalmente ha recuperado el control de su propia historia. 3 meses después, Patricia contemplaba el atardecer desde el balcón del apartamento de Claudia en la Roma. Las investigaciones seguían en curso, pero las pruebas que había recopilado habían sido suficientes para mantener a Miguel y a Velasco tras las rejas mientras se preparaban los juicios. «¿En qué piensas?», preguntó Claudia, uniéndose a ella con 2 tazas de café. Patricia aceptó la taza, inhalando el aroma reconfortante. «En cómo la vida puede cambiar completamente en un instante. ¿Te arrepientes?». Patricia consideró la pregunta. Había perdido mucho. Su matrimonio, aunque falso, su seguridad financiera, temporalmente al menos, la confianza ciega con la que alguna vez había visto el mundo, pero había ganado algo mucho más valioso. «No», respondió finalmente, «no me arrepiento». Su teléfono vibró con un mensaje. Era de su padre. «El terreno está a salvo. Los inversionistas legítimos quieren hablar contigo. Dicen que necesitan a alguien con tu visión y agallas». Patricia sonrió, una sonrisa genuina esta vez. Quizás había perdido un futuro, pero había ganado la oportunidad de construir uno nuevo, uno propio. «¿Sabes qué es lo irónico?», dijo guardando el teléfono. «Miguel tenía razón en una cosa». «¿En qué?», preguntó Claudia. Patricia levantó su taza en un brindis silencioso al futuro. «En que yo me arrepentiría, pero no de haberlo enfrentado, sino de haber tardado tanto en hacerlo». El sol se hundía en el horizonte de la Ciudad de México,
pintando el cielo en tonos de oro y carmesí. Un final sí, pero también un comienzo, y esta vez Patricia escribiría su propia historia.